Ok, bueno, vamos. Una realidad aparte. Nuevas conversaciones con Don Juan. Carlos Castañeda. Parte 3. Y justo en la 3. Bueno, nos dice: el 10 de junio del 68 inicié un largo viaje con Don Juan para participar en un mitote. Llevaba meses esperando esta oportunidad, pero no me hallaba verdaderamente seguro de querer ir. Pensaba que mi titubeo se debía al miedo en que la reunión me viera obligado a ingerir peyote. O en la reunión, ¿no? Pues no tenía la menor intención de hacerlo. Había expresado repetidamente estos sentimientos a Don Juan. Al principio reía con paciencia, pero terminó declarando finalmente que no quería oír nada más acerca de mi miedo. Pinche loco. En lo que a mí respectaba, un mitote era el terreno ideal para verificar los esquemas que había construido. En primer lugar, nunca había abandonado por entero la idea de que en tales ceremonias se necesitaba un guía encubierto para asegurar acuerdos entre los participantes. De algún modo tenía yo el sentimiento de que Don Juan había descartado mi idea por razones personales, pues le parecía más eficaz explicar en términos de ver todo cuando ocurría en un mitote. Pensaba que mi interés por hallar una explicación adecuada en mis propios términos no iba de acuerdo con lo que él quería de mí. Por tanto, tenía que descartar mi razonamiento, como solía hacer con todo lo que no se adaptaba a su sistema. Justo antes de iniciar el viaje, Don Juan alivió mi aprensión de tener que ingerir peyote, diciéndome que yo asistía al mitote solo para observar. Me sentí jubiloso. Estaba entonces casi seguro de que iba a descubrir el procedimiento oculto por el cual los participantes llegaban a un acuerdo. Atardecía cuando partimos. El sol se hallaba casi en el horizonte. Lo sentí en el cuello y deseé tener una persiana en la ventana trasera del auto. Desde la cima de un cerro pude mirar un enorme valle. El camino era como un listón negro aplastado contra el suelo, subiendo y bajando innumerables colinas. Lo seguí un momento con los ojos antes de empezar el descenso. Corría directamente hacia el sur, hasta desaparecer sobre una hilera de montañas bajas en la distancia. Don Juan, callado, miraba al frente. No habíamos dicho palabra en largo rato. Dentro del coche había un calor incómodo, súper incómodo. Yo había abierto todas las ventanillas, pero eso no ayudaba porque el día era extremo y caluroso. Me sentía muy molesto e inquieto. Empecé a quejarme del calor. Y Don Juan frunció el entrecejo y me miró interrogante. En esta época hace calor en todo México, dijo. No se puede remediar. No lo miré, pero supe que me contemplaba. El coche ganó velocidad al descender la cuesta. Vi vagamente una señal de carretera. Cuando vi el vado, iba muy rápido, y aunque frené, sentimos el impacto y brincoteamos en los asientos. Obvio, es un vadín. Reduje considerablemente la velocidad. Atravesábamos una zona en que el ganado pastaba libre, a los lados del camino. Un área donde era común ver el cadáver de un caballo o una vaca atropellados por un auto. En cierto punto hube de detenerme por entero para que algunos caballos cruzaran la carretera. Cada vez me sentía más desazonado y molesto. Le dije que era que el calor me disgustaba desde la niñez, porque cada verano solía sentirme sofocado y apenas podía respirar. Ya no eres niño, dijo el viejo. El calor me sofoca todavía, repliqué. Bueno, a mí de niño me sofocaba el hambre.
dijo con suavidad. El hambre fue lo único que conocí de niño. Y me hinchaba hasta que no podía respirar. Pero eso fue cuando era niño. Ya no puedo sofocarme, ni puedo hincharme como sapo cuando tengo hambre, dijo el viejo. No supe qué decir. Sentí que me estaba colocando en una posición insostenible y que pronto debería defender un punto que no me importaba defender. El calor no era tan malo. Lo que me molestaba era la perspectiva de manejar casi 2.000 kilómetros hasta nuestro destino. Me irritaba la idea de tener que esforzarme. ¿Por qué no paramos a comer algo?, dije. Quizá no haga tanto calor después de que el sol se meta. Y don Juan me miró, sonriendo, y dijo que en el largo trecho no había pueblos limpios, y que según entendía mi política era no comer en los puestos a los lados del camino. ¿Ya no le tienes miedo a la diarrea?, me preguntó. Me di cuenta de que hablaba con sarcasmo, pero su rostro conservaba una expresión interrogante y a la vez seria. Del modo como te portas, dijo, uno pensaría que la diarrea está allí acechando, esperando que salgas del coche para saltarte encima. Estás en un dilema terrible. Si escapas del calor, la diarrea te terminará por atrapar. El tono de don Juan era serio hasta que empecé a reír. Luego viajamos en silencio largo tiempo. Cuando llegamos a un parador para camiones llamado Los Vidrios, ya era oscuro. ¿Qué tienen hoy?, gritó don Juan desde el auto. ¡Carnitas!, gritó a su vez una mujer desde adentro. Espero, por tu bien, que el puerco haya sido atropellado hoy, me dijo don Juan riendo. Salimos del coche. El camino se hallaba flanqueado a ambos lados por hileras de montañas, que parecían lava solidificada de alguna gigantesca erupción volcánica, ¿no? En la oscuridad, los picos negros dentellados se recortaban contra el cielo como enormes y ominosos muros de astillas de vidrio. Mientras comíamos, le dije a don Juan que, sin duda, el lugar debía su nombre a la forma de estas montañas. Don Juan repuso en tono convincente que el sitio se llamaba Los Vidrios porque un camión cargado de cristales se había volteado allí y los pedazos de vidrio quedaron tirados en el camino durante años. Bueno, yo sentí que estaba haciéndose el gracioso y le pedí que me diga la verdadera razón. ¿Por qué no le preguntas a alguien?, me dijo. Interrogué a un hombre sentado en la mesa vecina. Dijo en tono de disculpa que no sabía. Entré en la cocina y le pregunté a las mujeres si sabían, pero me dijeron que no, que el lugar nada más se llamaba Los Vidrios y punto. Bueno, creo que estoy en lo cierto, dijo don Juan en voz baja. Los mexicanos no son dados a notar las cosas que los rodean. Estoy seguro de que no pueden ver las montañas de vidrio, pero claro que pueden dejar una montaña de vidrios tirada ahí durante años. A ambos nos hizo gracia la imagen y reímos a carcajadas. Al terminar de comer, don Juan me preguntó cómo me sentía. Yo le respondí que muy bien, pero en realidad experimentaba cierta náusea. Don Juan me miró con firmeza y pareció detectar mi sentimiento de malestar. Una vez que decidiste venir a México, debiste haber dejado todos tus pinches miedos, me dijo. Tu decisión de venir debió haberlos vencido. Viniste porque querías venir. Ese es el modo del guerrero. Te lo he dicho 1000 veces. El modo más efectivo de vivir es como guerrero. Preocúpate y piensa antes de hacer cualquier decisión. Pero una vez que la hagas, echa a andar libre de preocupaciones y de pensamientos. Todavía habrá 1.000.000 de decisiones que te esperen.
ese es el modo guerrero, me dijo. Creo hacer eso, don Juan, al menos parte del tiempo, pero es muy difícil estar recordándomelo siempre, respondí. Un guerrero piensa en su muerte cuando las cosas pierden claridad. Eso es todavía más difícil, don Juan. Para la mayoría de la gente, la muerte es muy vaga y remota. Jamás pensamos en ella. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Muy sencillo, dijo. Porque la idea de la muerte es lo único que templa nuestro espíritu. Cuando salimos de los vidrios, estaba tan oscuro que la silueta quebrada de las montañas se había unificado con la niebla del cielo. Viajamos en silencio más de 1 hora. Me sentía cansado. Era como si quisiese hablar porque no había nada de qué hablar. El tráfico era mínimo. Pocos coches se cruzaban con nuestro, ¿no? Y al parecer éramos los únicos viajando hacia el sur por la carretera. Eso se me hacía extraño. Muy extraño. Miraba de continuo el espejo retrovisor para ver si otros carros venían por atrás, pero no descubría ninguno. Tras un rato, dejé de buscar coches y empecé a pensar de nuevo en la perspectiva de nuestro viaje. Entonces, advertí que mis faros parecían extremadamente brillantes en contraste con la oscuridad en tono. Y miré de nuevo el retrovisor. Vi primero un resplandor intenso y luego 2 puntos de luz como brotados del suelo. Eran los faros de un coche, sobre una loma en la distancia tras nosotros. Permanecieron visibles un rato, luego desaparecieron en la oscuridad, como arrebatados. Tras un momento aparecieron en otra cima, y luego desaparecieron de nuevo. Durante largo tiempo seguí en el espejo sus apariciones y desapariciones, y en cierto punto se me ocurrió que el coche iba a alcanzarnos. Sin lugar a dudas se acercaba, obviamente. Las luces eran grandes y brillantes, cada vez más. Yo pisé a fondo el acelerador. Tenía una sensación de inquietud. Don Juan pareció advertir mi preocupación. ¿O acaso solo notó el aumento en la velocidad? Bueno, primero me miró, después volvió la cara para mirar los faros distantes. Me preguntó si me pasaba algo. Le dije que durante horas no había visto coches detrás y que de pronto había visto unas luces, ¿no?, de un auto que parecía acercarse cada vez más rápido. Soltó una risa chasqueante y me preguntó si de veras creía que se trataba de un carro. Le dije que tenía que ser un coche, obviamente, y él dijo que mi preocupación le revelaba que, de algún modo, yo debía haber sentido lo que venía tras nosotros. Fuera lo que fuese, no era un simple coche. Insistí en lo que creía, solo otro coche en la carretera, o acaso un camión. ¿Qué más puede ser?, le dije. El aguijoneo de don Juan me había puesto nervioso. Él se volvió y me miró de lleno. Luego asintió despacio como midiendo lo que iba a decir. Esas son las luces en la cabeza de la muerte, dijo con suavidad. La muerte se las pone como un sombrero y después se lanza de galope. Esas son las luces de la muerte al galope, ganando terreno, acercándose más y más. Un escalofrío recorrió mi espalda. Tras un rato miré de nuevo el retrovisor, pero las luces ya no estaban allí. Dije a don Juan que el coche debía de haberse parado o salido del camino. Él no volvió la cara, solamente estiró los brazos y bostezó. No, dijo, la muerte nunca se para. A veces apaga sus luces, pero eso es todo. Bueno, llegamos al noreste de México el 13 de junio. 2 indias viejas de aspecto similar, que parecían hermanas, se hallaban junto con 4 muchachas a la puerta de una pequeña casa de adobe. Detrás de la casa había una choza y un granero ruinoso.
granero ruinoso, del que solo quedaba parte del techo y un muro. Aparentemente las mujeres nos esperaban. Deben haber avizorado mi coche por el polvo, ¿no?, que dejé en la carretera. Unos 3 kilómetros atrás. La casa estaba en un valle hondo y vista desde la puerta, la carretera parecía una larga cicatriz en lo alto de la ladera de las colinas verdes. Don Juan salió del automóvil y habló un momento con las ancianas. Ellas señalaron unos bancos de madera frente a la puerta. Don Juan me hizo seña de acercarme y tomar asiento. Una de las viejas se sentó con nosotros. El resto de las mujeres entró a la casa. 2 muchachas permanecieron junto a la puerta, examinándome con curiosidad. Las saludé con la mano. Entraron corriendo entre risitas. Tras algunos minutos, 2 hombres jóvenes llegaron a saludar a don Juan. No me dirigieron la palabra, ni siquiera me miraron. Hablaron brevemente con don Juan y luego él se levantó y pues todos, ¿no?, incluyendo las mujeres. Caminamos hasta otra casa a menos de 1 kilómetro de distancia. Allí nos encontramos con otro grupo. Don Juan entró, pero me indicó permanecer junto a la puerta. Miré adentro y vi a un indio viejo, como de la edad de don Juan, sentado en una banca de madera. No acababa de anochecer y un grupo de indios e indias jóvenes rodeaba de pie en silencio un viejo camión estacionado frente a la casa. Les hablé en español, pero deliberadamente evitaron responderme. Las mujeres sofocaban risas cada vez que yo decía algo, y los hombres sonreían corteses y hurtaban los ojos. Era como si no me entendieran, pero yo estaba seguro de que todos sabían español, porque los había oído hablar entre sí. Y tras un rato, don Juan y el otro anciano salieron y subieron en el camión, junto al conductor. Esa parecía ser una señal para que todos treparan en la plataforma del vehículo y pues nos fuéramos. En el vehículo no había tablas a los lados, y cuando el camión se puso en marcha, todos nos agarramos a una larga cuerda atada a unos ganchos en el chasis. Rudimentario. Bueno, el camión avanzaba despacio por el camino de tierra. En cierto punto, al llegar a una cuesta muy empinada, se detuvo y todos bajamos para caminar tras él. Luego, 2 jóvenes saltaron de nuevo a la plataforma y se sentaron en el borde sin usar la cuerda. Las mujeres reían y los animaban a mantener su precaria posición. Don Juan y el anciano, a quien llamaban don Silvio, caminaban juntos y no parecían interesarse en el histrionismo de los jóvenes. Cuando el camino se niveló, todo el mundo volvió a subir al camión, todos para arriba. Viajábamos cerca 1 hora. El piso era extremadamente duro e incómodo, así que me puse en pie y me sostuve del techo de la casilla. Viajé en esa forma hasta que nos detuvimos frente a un grupo de chozas. Allí había más gente. Ya estaba muy oscuro y yo solo podía ver unas cuantas personas en la poca luz amarillenta de una linterna de petróleo colgada junto a una puerta. Todos descendieron del camión y se mezclaron con la gente en las casas. Don Juan volvió a indicarme que permaneciese fuera. Me incliné contra el guardafango delantero del camión y tras unos 1 o 2 minutos se me unieron 3 jóvenes. Había conocido a uno de ellos 4 años antes en otro mitote. Me abrazó haciendo mis antebrazos. «Estás muy bien», me susurró en español. Nos quedamos quietos junto al camión. Era una noche cálida con viento. Cerca podía oírse el suave retumbar de un arroyo. Mi amigo me preguntó en un susurro si tenía yo cigarros. Pasé una cajetilla por el que tenía. Al resplandor de los cigarros miré mi reloj. Eran las 9:00 horas. Al rato, un grupo de gente emergió de la casa y los 3 jóvenes se alejaron.
Don Juan vino a decirme que había explicado mi presencia a satisfacción de todos y que estaba yo invitado a servir agua en el mitote, ya que no iba a participar. Dijo que nos iríamos en el acto. Un grupo de 10 mujeres y 11 hombres dejó la casa. El cabecilla de la partida era bastante fornido. Tenía quizás alrededor de 55 años y lo llamaban el Mocho. Daba pasos firmes y ágiles. Llevaba una lámpara de petróleo y al caminar la agitaba de lado a lado. En un principio pensé que la movía al azar, pero luego descubrí que lo hacía para marcar un obstáculo o un pasaje difícil en el camino. Anduvimos más de una hora. Las mujeres charlaban y reían suavemente, de tiempo en tiempo. Don Juan y el otro anciano iban al principio de la fila. Yo la cerraba. Estaba en la parte última de la fila. Mantenía los ojos en el suelo, tratando de ver por dónde caminaba, porque era muy oscuro. Habían pasado 4 años desde que don Juan y yo habíamos andado de noche en los cerros, y yo había perdido mucha destreza física. Tropezaba de continuo e involuntariamente, pateando las piedras. Mis rodillas carecían de flexibilidad. El camino parecía alzarse hacia mí en los sitios altos o ceder bajo mis pies en los bajos. Era yo quien más ruido hacía al caminar y eso me convertía en un bufón involuntario. Alguien del grupo decía ¡ay! Cada vez que yo tropezaba y todos reían, obviamente. En cierto momento, una de las piedras que pateé golpeó el talón de una mujer y ella dijo en voz alta, para deleite de todos: «Denle una vela a ese pobre muchacho». Pero la mortificación culminante fue cuando tropecé y tuve que asirme a la persona frente a mí. El hombre casi perdió el equilibrio a causa de mi peso y soltó adrede un grito fuera de toda proporción. Todo el mundo rió tan fuerte que el grupo tuvo que detenerse un rato. Bueno, en determinado momento el hombre que guiaba movió la lámpara hacia arriba y hacia abajo. Esa parecía ser la señal de que habíamos llegado a nuestro destino. Hacia mi izquierda, a corta distancia, se vislumbraba una silueta oscura de una casa baja. El grupo se dispersó en distintas direcciones. Busqué a don Juan. Era difícil hallarlo en las tinieblas. Trastabillé ruidosamente durante un rato antes de advertir que se hallaba sentado en una roca. Volvió a decirme que mi deber era llevar agua para los hombres que participarían. Años antes me había enseñado el procedimiento, pero insistió en refrescar mi memoria y me lo enseñó de nuevo. Bueno, después fuimos detrás de la casa, donde todos los hombres se habían reunido. Ardía un fuego. A unos 5 metros de la hoguera había un área despejada, cubierta de petates. Mocho, el hombre que nos guió, fue el primero en sentarse en uno de ellos. Noté que le faltaba el borde superior de la oreja izquierda, lo cual explicaba el apodo de Mocho. Don Silvio tomó asiento a su derecha y don Juan a su izquierda. Mocho se hallaba encarando el fuego. Un joven se acercó y puso frente a él una canasta plana con botones de peyote. Luego tomó asiento entre Mocho y don Silvio. Otro joven trajo 2 canastas pequeñas y las puso junto a los botones para luego sentarse entre Mocho y don Juan. Los otros 2 jóvenes flanquearon a don Silvio y a don Juan, cerrando un círculo de 7 personas. Las mujeres se quedaron dentro de la casa. 2 jóvenes estaban a cargo de mantener el fuego ardiendo toda la noche, y un adolescente y yo guardábamos el agua que se daría a los 7 participantes tras su ritual de toda la noche. El muchacho y yo nos sentamos junto a una roca. El fuego y el receptáculo con agua se hallaban en lados opuestos y a igual distancia del círculo de participantes. Ahora, Mocho, el cabecilla, cantó su canción de peyote. Tenía los ojos cerrados, su cuerpo meneaba
se meneaba hacia arriba y hacia abajo. La canción era muy larga, no comprendía el idioma, pero bueno, después de todos ellos, uno por uno cantaron sus canciones de peyote. No parecían seguir ningún orden preconcebido. Bueno, aparentemente cantaban cuando tenían ganas de hacerlo. Luego, Mocho sostuvo la canasta con botones de peyote. Tomó 2 y volvió a dejarla en el centro del círculo. Don Silvio fue el siguiente y después Don Juan. Los 4 jóvenes, que parecían formar una unidad aparte, tomaron cada uno 2 botones de peyote, siguiendo una dirección contraria a las manecillas del reloj. Cada uno de los 7 participantes cantó y comió 2 botones de peyote, 4 veces consecutivas. Luego pasaron las otras 2 canastas que contenían fruta y carne seca. Bueno, repitieron este ciclo varias veces durante la noche, pero no me fue posible detectar ningún orden subyacente en sus movimientos individuales. No hablaban entre sí y más bien parecían hallarse solos y ensimismados. Ni siquiera una vez vi que alguno de ellos prestara atención a lo que hacían los demás. Antes del amanecer se levantaron y el muchacho y yo les dimos agua. Después caminé por los alrededores para orientarme. La casa era una choza de una sola habitación, una construcción de adobe de poca altura y techo de paja. El paisaje en torno era bastante opresivo. La choza estaba situada en una llanura áspera con vegetación mezclada. Arbustos y cactus crecían juntos, pero no había árboles en absoluto. No me dieron ganas de aventurarme más allá de la casa. Bueno, las mujeres se marcharon en el curso de la mañana. Silenciosamente, los hombres se desplazaban por el área circunvecina a la casa. A eso del mediodía, todos nos sentamos de nuevo en el mismo orden que la noche anterior. Se pasó una canasta con trozos de carne seca cortados al tamaño de un botón de peyote. Algunos de los hombres cantaron sus canciones de peyote. Después de una hora o algo así, todos se levantaron y tomaron direcciones distintas. Las mujeres habían dejado una olla de atole para los ayudantes del fuego y el agua. Comí un poco y dormí la mayor parte de la tarde. Bueno, ya oscureciendo, los jóvenes a cargo del fuego construyeron otra hoguera y el ciclo de tomar botones de peyote empezó de nuevo. Siguió en general el mismo orden que la noche precedente, terminando al amanecer. Y bueno, durante el curso de la noche pugné por observar y registrar cada movimiento realizado por cada uno de los 7 participantes, con la esperanza de descubrir la más leve forma de un sistema detectable de comunicación verbal o no verbal. Pero nada en sus acciones revelaba un sistema subyacente. Al anochecer del tercer día se renovó el ciclo de tomar peyote. Y bueno, cuando la mañana llegó supe que había fallado por completo en mi búsqueda de pistas que señalaran la guía, o bueno, una guía encubierta. Tampoco había podido descubrir ninguna forma de comunicación disimulada entre los participantes o el menor rastro de su sistema de acuerdo. Durante el resto del día estuve sentado a solas, tratando de organizar mis notas. Cuando los hombres volvieron a juntarse para la cuarta noche, supe de alguna manera que esta sería la última reunión. Nadie me había mencionado nada al respecto, pero yo sabía que al día siguiente se desbandaría. Nuevamente me senté junto al agua y todos los demás reasumieron sus posiciones en el orden ya establecido. La conducta de los 7 hombres en el círculo fue una réplica de lo que yo había observado las 3 noches anteriores. Como en ellas me concentré en sus movimientos, quería registrar todo cuanto hicieran, cada ademán, cada sonido, cada gesto. En cierto momento percibí en mi oído una especie de timbrazo. Era un tipo común de zumbido en la oreja, y no le presté atención en absoluto. Se hizo más fuerte, pero aún se hallaba dentro de la gama de mis sensaciones corporales ordinarias, que
no molestaban mucho. Bueno, recuerdo haber dividido mi atención entre observar a los hombres y escuchar el zumbido. Entonces, en un instante dado, los rostros de los hombres parecieron hacerse más brillantes. Era como si una luz se hubiese encendido, pero no acababa de semejar una luz eléctrica ni una linterna, ni el reflejo del fuego en los rostros. Era más bien una iridescencia, una luminosidad rosácea, muy tenue, pero detectable desde donde me hallaba. El zumbido pareció aumentar. Miré al muchacho que estaba conmigo, pero se había dormido, lastimosamente. La luminosidad rosácea se hizo por entonces más notoria. Miré a don Juan. Sus ojos estaban cerrados. También los de Silvio y los de Mocho. No pude ver los ojos de los 4 jóvenes porque 2 de ellos se hallaban agachados y los otros 2 me daban la espalda. Bueno, me concentré más aún en la observación. Sin embargo, no me había dado cuenta a cabal de estar realmente oyendo un zumbido y viendo un resplandor rosa cernirse sobre los hombres. Tras un momento tomé conciencia de que la tenue luz rosa y el zumbido eran muy firmes. Tuve un instante de intenso desconcierto y luego un pensamiento cruzó mi mente. Un pensamiento sin nada que ver con la escena que presenciaba ni con el propósito que yo tenía en mente. Recordé algo que mi madre me dijo una vez cuando yo era niño. El pensamiento distraía y no veía en absoluto el caso, o sea, no venía al caso. Traté de descartarlo y concentrarme de nuevo en mi asidua observación, pero no pude. El pensamiento recurrió. Era más fuerte, más exigente. Y entonces oí con claridad la voz de mi madre llamarme. Oí el arrastrar de sus pantuflas y luego su risa. Me volví, buscándola. Concebí que transportado en el tiempo por algún tipo de alucinación o de espejismo, iba a verla. Pero vi solo al muchacho dormido junto a mí. Verlo fue una sacudida y experimenté un breve momento de calma, de sobriedad. Miré de nuevo al grupo de los hombres. No habían cambiado en nada su postura. Sin embargo, la luminosidad había desaparecido, al igual que el zumbido en mis orejas. Me sentí aliviado. Pensé que la alucinación de oír la voz de mi madre había concluido, que clara y vívida había sido esa voz. Me dije una y otra vez que, por un instante, la voz casi me había atrapado. Noté vagamente que don Juan estaba mirándome, pero eso no importaba. Lo mesmerizante era el recuerdo del llamado de mi madre. Pugné desesperadamente por pensar en otra cosa, y entonces oí la voz de nuevo, con tanta claridad como si mi madre estuviera detrás de mí. Llamaba mi nombre. Me volví con rapidez, pero no vi más que la silueta oscura de la choza y los arbustos más allá. El oír mi nombre me produjo la más profunda angustia. Gimoteé involuntariamente. Sentí frío y mucha soledad, y empecé a llorar. En ese momento tenía la sensación de necesitar a alguien que se preocupara por mí. Volví el rostro para mirar a don Juan, que me observaba. No quería verlo, de modo que cerré los ojos. Y entonces vi a mi madre. No era el pensamiento de mi madre, la forma en que suelo pensar en ella. Era una visión clara de su persona, parada junto a mí. Me sentí desesperado, temblaba y quería escapar. La visión de mi madre era demasiado inquietante, demasiado ajena a lo que yo perseguía en ese mitote. Al parecer no había manera consciente de evitarla.
¿Acaso podría haber abierto los ojos de querer en verdad que la visión se desvaneciese? Pero en vez de ello la examiné con detenimiento. Mi examen fue algo más que simplemente mirarla. Fue un escrutinio y una valoración compulsivos. Un sentimiento muy peculiar me envolvió, como una fuerza externa, y de pronto sentí la horrenda carga del amor de mi madre. Al oír mi nombre me desgarré. El recuerdo de mi madre me llenó de angustia y melancolía. Pero al examinarla supe que nunca la había querido. Esa toma de conciencia me sacudió por completo. Pensamientos e imágenes acudieron en avalancha sobre mí. La visión de mi madre debe de haberse desvanecido mientras tanto. Ya no era importante. Tampoco me interesaba ya lo que los indios hacían. De hecho, había olvidado el mitote. Me hallaba absorto en una serie de pensamientos extraordinarios. Extraordinarios porque eran más que pensamientos, porque eran unidades de sentimientos completas, certezas emotivas, evidencias indisputables sobre la naturaleza de mi relación con mi madre. En cierto momento, esos pensamientos extraordinarios cesaron de acudir. Noté que habían perdido su fluidez y la calidad de ser unidades de sentimiento completas. Había yo empezado a pensar en otras cosas. Mi mente desvariaba. Pensé en otros miembros de mi familia, pero ninguna imagen acompañaba mis pensamientos. Entonces miré a don Juan y él estaba de pie. Los demás hombres también estaban de pie, y entonces todos caminaron hacia el agua. Me hice a un lado y codeé al muchacho que seguía dormido. Casi tan pronto como don Juan subió en mi coche, le relaté la secuencia de mi asombrosa visión. Rió con gran deleite el viejo y dijo que mi visión era una señal, un augurio tan importante como mi primera experiencia con mezcalito. Bueno, yo recordé que cuando ingerí peyote por vez primera, don Juan interpretó mis reacciones como un augurio importantísimo. De hecho, esa fue la causa de que decidiera enseñarme su conocimiento. Don Juan dijo que durante la última noche del mitote, Mezcalito se había cernido sobre mí en forma tan obvia que todo el mundo se sintió forzado a volverse en mi dirección. Por eso, él me estaba observando cuando yo lo miré. Quise escuchar la interpretación que daba a mi visión, pero don Juan no quería hablar. Dijo que cualquier cosa que yo hubiese experimentado era una tontería en comparación con el augurio. Don Juan siguió hablando de la luz de Mezcalito derramándose sobre mí y de cómo todos la habían visto. Eso sí fue algo bueno, dijo. No podría yo pedir mejor señal. Obviamente don Juan y yo nos hallábamos en dos avenidas distintas de pensamiento. A él le concernía la importancia de los sucesos que había interpretado como señal, y a mí me obsesionaban los detalles de la visión que había tenido. No me importan las señales, dije. Quiero saber qué cosa me ocurrió. Frunció el entrecejo y, como disgustado, durante un momento permaneció muy tieso. Luego me miró. Su tono fue muy vigoroso. Dijo que lo único importante era que Mezcalito había sido muy gentil conmigo. Me había inundado con su luz y me había dado una lección, sin que yo supiera de mi parte más esfuerzo que el de estar allí. Pusiera de mi parte más esfuerzo que el de estar allí. Chin chin 4. El 4 de septiembre de 1968 fui a Sonora para visitar a don Juan, cumpliendo una petición que me había hecho durante mi visita previa. Me detuve de paso en Hermosillo para comprarle un tequila.
El encargo me parecía muy extraño, pues yo sabía que le disgustaba beber, pero compré 4 botellas y las puse en una caja junto con otras cosas que le llevaba. «Vaya, trajiste 4 botellas», dijo riendo cuando abrió la caja. «Te pedí que me compraras una. Apuesto que creíste que el bacanora era para mí, pero es para mi nieto, Lucio, y tú tienes que dárselo como regalo personal de tu parte». Yo había conocido al nieto de don Juan 2 años antes, entonces tenía 28. Era muy alto, más de 1,80 m, y siempre vestía extravagantemente bien para sus medios y en comparación con sus iguales. Mientras la mayoría de los yaquis visten caqui y mezclilla, sombreros de paja y guaraches de fabricación casera, el atavío de Lucio consistía en una costosa chaqueta de cuero negro con escarolas de cuentas de turquesa, un sombrero tejano y un par de botas monogramadas y decoradas a mano. Vestía fino. Lucio quedó encantado al recibir el licor e inmediatamente metió las botellas a su casa, al parecer para almacenarlas, o yo qué sé. Don Juan comentó en forma casual que nunca hay que esconder licor ni beberlo a solas. Lucio dijo que en realidad no estaba escondiendo las botellas, sino que guardándolas hasta la noche, hora en que invitaría a sus amigos a beber. Esa noche, a eso de las 7, regresé a casa de Lucio. Había oscurecido. Discerní la vaga silueta de 2 personas paradas bajo un árbol pequeño. Era Lucio y uno de sus amigos, quienes me esperaban y me guiaron a la casa con una linterna de pilas. La vivienda de Lucio era una endeble construcción de 2 habitaciones y piso de tierra, hecha con varas y argamasa. Medía unos 6 metros de largo y la sustentaban vigas de mezquite, relativamente delgadas. Como todas las casas de los yaquis, tenía techo plano y de paja, y una ramada de 3 metros de ancho, especie de toldo sobre toda la parte delantera de la casa. Un techo de ramada nunca tiene paja. Se hace de ramas acomodadas con soltura, dando bastante sombra y a la vez permitiendo la circulación libre de la brisa refrescante. Al entrar en la casa, encendí la grabadora que llevaba dentro de mi portafolio. Lucio me presentó con sus amigos. Habían 8 hombres dentro de la casa, incluyendo a don Juan. Se hallaban sentados informalmente en torno al centro de la habitación, bajo la viva luz de una lámpara de gasolina que colgaba de una viga. Don Juan ocupaba un cajón. Tomé asiento frente a él en el extremo de una banca de 2 metros hecha con una gruesa viga de madera clavada a 2 horquillas plantadas en el suelo. Rudimentario. Don Juan había puesto su sombrero en el piso, junto a él. La luz de la lámpara hacía que su cabello corto y cano se viese más brillante, blanco. Miré su rostro. La luz resaltaba asimismo las hondas arrugas en su cuello y su frente, y lo hacía parecer más moderno y más viejo, obviamente. Miré a los otros hombres. Bajo la luz blanca verdosa de la lámpara de gasolina, todos se veían cansados y viejos también. Lucio se dirigió en español a todo el grupo y dijo en voz fuerte que íbamos a beber una botella de bacanora que yo le había traído de Hermosillo. Fue al otro aposento, sacó una botella y la descorchó y me la dio junto con una pequeña taza de hojalata. Serví un pequeñísimo tanto y lo bebí. El bacanora parecía más fragante y denso que el tequila común, y más fuerte también. Me hizo toser del potente sabor que tenía. Pasé la botella y todos se sirvieron un traguito, todos excepto don Juan. Él nada más tomó la botella y la colocó frente a Lucio, que estaba al final de la línea. Astuto. Todos comentaron con vivacidad el rico sabor de esa botella en particular, y estuvieron de acuerdo en que el licor debía proceder de las montañas altas de Chihuahua.
La botella dio una segunda vuelta. Los hombres chasquearon los labios, repitieron sus elogios e iniciaron una animada discusión acerca de las notorias diferencias entre el tequila hecho alrededor de Guadalajara y el que se elabora a gran altitud en Chihuahua. Durante la segunda vuelta, don Juan tampoco bebió y yo solo me serví un sorbo. Pero los demás llenaron la taza hasta el borde y se embutieron hasta donde no les quedó. La botella volvió a pasar de mano en mano y se vació. Se acabó. Saca las otras botellas, Lucio, dijo don Juan. Lucio pareció vacilar y don Juan explicó a los otros en tono enteramente casual que yo había traído 4 botellas para Lucio. Benigno, un joven de la edad de Lucio, miró el portafolio que yo había colocado inconspicuamente detrás de mí y preguntó si era yo un vendedor de tequila o algo así. Don Juan le contestó que no y que en realidad había ido a Sonora para verlo a él. Carlos está aprendiendo sobre mezcalito y yo le estoy enseñando, dijo don Juan. Todos me miraron y sonrieron con cortesía. Bajea, el leñador, un hombre pequeño y delgado de facciones pronunciadas, fijó los ojos en mí durante un momento y luego dijo que el tendero me había acusado de ser espía de una compañía americana que planeaba explotar minas en la tierra yaqui. Todos reaccionaron como si tal acusación los indignara. Además, nadie se llevaba bien con el tendero, que era mexicano o yori, como dicen los yaquis. Lucio fue al otro aposento y regresó con una nueva botella de bacanora. La abrió y se sirvió un buen tanto y luego la pasó de mano en mano. La conversación se desvió hacia las probabilidades de que la compañía americana viniese a Sonora y a su posible efecto sobre los yaquis. La botella volvió a Lucio. Este la alzó y miró su contenido para ver cuánto quedaba. Dile que no se apure, me susurró don Juan. Dile que le traerás más a la próxima vez que vengas. Me incliné hacia Lucio y le aseguré que en mi próxima visita le llevaría al menos media docena de botellas. En determinado momento, los temas de conversación parecieron agotarse. Don Juan se volvió hacia mí y dijo en voz alta: ¿Por qué no les cuentas aquí a los muchachos tus encuentros con Mezcalito? Creo que es o será mucho más interesante que esta plática inútil de que pasara si la compañía americana viniera a Sonora. ¿Ese Mezcalito es el peyote, abuelo?, preguntó Lucio con curiosidad. Alguna gente lo llama así, dijo don Juan secamente. Yo prefiero llamarlo Mezcalito. Esa chingadera lo vuelve a uno loco, dijo Genaro, un hombre alto y robusto y de edad madura. Eso de decir que Mezcalito lo vuelve a uno loco es pura estupidez, dijo don Juan, suavemente. Porque si ese fuera el caso, Carlos andaría ahorita mismo con una camisa de fuerza en vez de estar aquí platicando con ustedes. Él ha tomado, y mírenlo, está muy bien. Bajea sonrió y repuso con timidez: ¿Quién sabe? Y todo el mundo rió. Bueno, mírenme a mí, dijo don Juan. Yo he conocido a Mezcalito casi toda mi vida y jamás me ha hecho daño. Los hombres no rieron, pero resultaba obvio que no lo tomaban en serio. Por otro lado, siguió don Juan: es cierto que Mezcalito lo vuelve loco a uno, como tú dijiste, pero eso pasa solo cuando uno va a verlo sin saber lo que hace. Esquer, un anciano que parecía de la edad de don Juan, rió suavemente, chasqueando la lengua, mientras meneaba la cabeza de un lado a otro. ¿Qué es lo que uno tiene que saber, Juan?, preguntó. La última vez que te vi, te oí decir la misma cosa.
La gente de veras se vuelve loca cuando toma esa chingadera del peyote, continuó Genaro. Yo he visto a los huicholes comerlo. Parecía como si les hubiera dado la rabia. Echaban espuma por la boca y se vomitaban y orinaban por todas partes. Te puede dar epilepsia por comer esa porquería. Eso me dijo una vez el señor Salas, el ingeniero del gobierno. Y la epilepsia es para toda la vida, ya sabes. Eso es estar peor que los animales, añadió Bajea con solemnidad. Tú viste nomás lo que querías ver de los huicholes, Genaro, dijo don Juan. Por eso jamás te molestaste en preguntarles cómo es trabar amistad con Mezcalito. Que yo sepa, Mezcalito no le ha dado epilepsia a nadie. El ingeniero del gobierno es Yori, y no creo que un Yori sepa nada de eso. ¿A poco de veras piensas que todos los miles de gentes que conocen a Mezcalito están locas? Deben de estar locos, o casi locos, para hacer una cosa así, respondió Genaro. Pero si todos esos miles estuvieran locos al mismo tiempo, ¿quién haría su trabajo? ¿Cómo se las arreglarían para ganarse la vida?, preguntó don Juan. Macario, que viene del otro lado, de los United States, me dijo que quien lo toma ahí está marcado para toda la vida, dijo Scare. Macario está mintiendo si dice tal cosa, dijo don Juan. Estoy seguro de que no sabe lo que está diciendo. Ese dice mentiras, dijo Benigno. ¿Quién es Macario?, pregunté. Le pregunté que no debería preguntarse, pero bueno. Un yaqui que vive aquí, dijo Lucio. Ese dice que es de Arizona y dice que estuvo en Europa cuando la guerra empezó. Cuenta toda clase de historias. Dice que fue coronel, dijo Benigno. Todo el mundo rió y por un rato la conversación se centró en los increíbles relatos de Macario. Pero don Juan volvió nuevamente al tema de Mezcalito. Si todos ustedes saben que Macario es un embustero, ¿cómo pueden creerle cuando habla de Mezcalito? ¿Ese es el peyote, abuelo?, preguntó Lucio, como si en verdad pugnara por hallar sentido al término. ¡Sí, carajo! El tono de don Juan fue cortante y abrupto. Lucio se encogió involuntariamente y por un momento sentí que todos tenían miedo. Luego don Juan sonrió con amplitud y prosiguió en tono amable. ¿Es que no ven que Macario no sabe lo que dice? ¿No ven que para hablar de Mezcalito hay que saber? Ahí va la burra al trigo, dijo Scare. ¿Qué carajos hay que saber? Estás peor que Macario. Al menos él dice lo que piensa, sepa o no sepa. Llevo años oyéndote decir que tenemos que saber. ¿Qué cosa tenemos que saber?, dijo Square. Don Juan dice que hay un espíritu en el peyote, dijo Benigno. Yo he visto peyote en el campo, pero jamás he visto espíritus ni nada por el estilo, añadió Bajea. Mezcalito es tal vez como el espíritu, explicó don Juan, pero lo que pueda ser no se aclara hasta que uno lo conoce. Square se queja de que llevó años diciendo esto. Pues sí, pero no es culpa mía que ustedes no entiendan. Bajea dice que quien lo toma se vuelve como animal, pues yo no lo veo así. Para mí, los que se creen por encima de los animales viven peor que animales. Aquí está mi nieto. Trabaja sin descanso. Yo diría que vive para trabajar como una mula. Y lo único que él hace, que no hace un animal, es emborracharse. Todos soltaron la risa. Víctor, un hombre muy joven que parecía hallarse aún en la adolescencia, rió en un tono por encima de los demás. Eligio, un indio joven, no había pronunciado hasta entonces una sola palabra. Estaba sentado en el piso, a mi derecha,
recargado contra unos costales de fertilizante químico que se habían apilado dentro de la casa para protegerlos de la lluvia. Era uno de los amigos de niñez de Lucio, más lleno de carnes y mejor formado. Eligio parecía preocupado por las palabras de don Juan. Bajea intentaba dar una réplica, pero Eligio lo interrumpió. ¿En qué forma cambiaría el peyote todo esto?, preguntó. A mí me parece que el hombre nace para trabajar toda la vida, como las mulas. Mezcalito lo cambia todo, dijo don Juan. Pero todavía tenemos que trabajar como todo el mundo, como mulas. Dije que había un espíritu en Mezcalito, porque algo como un espíritu es lo que produce el cambio en los hombres. Un espíritu que se ve y se toca, un espíritu que nos cambia a veces, aunque no queramos. El peyote te vuelve loco, dijo Genaro, y entonces, claro, crees que has cambiado, ¿verdad? ¿Cómo puede cambiarnos?, insistió el Eligio. Nos enseña la forma correcta de vivir, dijo don Juan. Ayuda y protege a quienes lo conocen. La vida que ustedes llevan no es vida. No conocen la felicidad que viene de hacer las cosas a propósito. Ustedes no tienen un protector. ¿Qué quieres decir?, dijo Genaro con indignación. Claro que tenemos nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre, la Virgen y la Virgencita de Guadalupe. ¿No son nuestros protectores? ¡Qué buen jatallo de protectores!, dijo don Juan burlón. ¿A poco te han enseñado a vivir mejor? Es que la gente no les hace caso, protestó Genaro, y solo le hacen caso al demonio. Si fueran protectores de verdad, los obligarían a escuchar, dijo don Juan. Si Mezcalito se convierte en tu protector, tendrás que escuchar quieras o no, porque puedes verlo y tienes que hacer caso a lo que te diga. Te obligará a acercarte a él con respeto, no como ustedes están acostumbrados a acercarse a sus protectores, aclaró. ¿Qué quieres decir, Juan?, preguntó Scare. Quiero decir que, para ustedes, acercarse a sus protectores significa que uno de ustedes tiene que tocar el violín y un bailarín tiene que ponerse su máscara y sonajas y bailar mientras todos ustedes beben. Tú, Benigno, fuiste Páscola. Cuéntanos cómo fue eso. No más que 3 años y después lo dejé, dijo Benigno. Es trabajo duro. Pregúntenle a Lucio, dijo Scare satírico. Ese lo dejó en una semana. Todos se rieron excepto don Juan. Lucio sonrió, aparentemente apenado, y se tomó 2 grandes tragos de bacanora. No es duro, es estúpido, dijo don Juan. Pregúntenle a Valencio, el Páscola, si goza de su baile. Pues no, se acostumbró, eso es todo. Yo llevo años de verlo bailar y siempre veo los mismos movimientos mal hechos. No tiene orgullo de su arte, salvo cuando habla del baile. No le tiene cariño y por eso año tras año repite los mismos movimientos. Lo que su baile tenía de malo al principio ya se hizo duro, ya no lo puede ver. Así le enseñaron a bailar, dijo Eligio. Yo también fui Páscola en el pueblo de Torín. Sé que hay que bailar como le enseñan a uno. De todas maneras, Valencio no es el mejor Páscola, dijo Scary. Hay otros. ¿Qué tal Zacateca? Zacateca es un hombre de conocimiento. No es de la misma clase que ustedes, dijo don Juan, con severidad. Ese baila porque esa es la inclinación de su naturaleza. Lo que yo quería decir era solo que ustedes, que no son páscolas, no gozan las danzas. Si el Páscola es bueno, capaz algunos de ustedes sacarán placer, pero no hay muchos de ustedes que sepan tanto de la danza de Páscolas. Por eso ustedes se contentan con una alegría muy pinche. Por eso todos ustedes son borrachos. Miren ahí está mi nieto. Ya no le haga, abuelo, protestó Lucio. No es flojo ni estúpido, prosiguió don Juan. ¿Pero qué más hace aparte de tomar? Compra chamarras de cuero,
observó Genaro. Y todos los oyentes rieron a carcajadas. ¿Y cómo va el peyote a cambiar? ¿Cómo va el peyote a cambiar eso?, preguntó Eligio. Si Lucio buscara al protector, dijo don Juan, su vida cambiaría. No sé exactamente cómo, pero estoy seguro de que cambiaría. ¿O sea que dejaría la bebida?, insistió Eligio. A lo mejor. Necesita algo más que tequila para tener una vida satisfecha, y ese algo, sea lo que sea, puede que se lo dé el protector. Entonces el peyote ha de ser muy sabroso, dijo Eligio. Yo no dije eso, dijo don Juan. ¿Cómo carajos lo va a uno disfrutar si no sabe bien?, dijo Eligio. Lo hace a uno disfrutar mejor de la vida, dijo don Juan. Pero si no sabe bien, ¿cómo va a hacernos disfrutar mejor la vida?, persistió Eligio. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Claro que tiene, dijo Genaro con convicción. El peyote te vuelve loco y naturalmente crees que estás gozando de la vida como nunca, hasta lo que hagas. Todos rieron de nuevo. Sí tiene sentido, prosiguió don Juan, cuando piensas lo poco que sabemos y lo mucho que hay por verse. El trago es lo que enloquece a la gente, empaña las imágenes. Mezcalito, en cambio, lo aclara todo, te hace ver tan bien, pero tan bien. Lucio y Benigno se miraron y sonrieron como si hubiesen oído antes la historia. Genaro y Esquere se impacientaron más y empezaron a hablar al mismo tiempo. Víctor rió por encima de todas las otras voces. Eligio parecía ser el único interesado. ¿Cómo puede el peyote hacer todo eso?, preguntó. En primer lugar, explicó don Juan, debes tener el deseo de hacer su amistad, y creo que esto es lo más importante. Luego, alguien tiene que ofrecerte a él, y debes reunirte con él muchas veces antes de poder decir que lo conoces. ¿Y qué pasa después?, preguntó Eligio. Te cagas en el techo y con el culo en el suelo, interrumpió Genaro. El público rugió. Lo que pasa después depende por completo de ti, prosiguió don Juan, sin perder el control. Debes acudir a él sin miedo, y poco a poco él te enseñará cómo vivir una vida mejor. Hubo una larga pausa. Los hombres parecían cansados. La botella estaba vacía. Con obvia renuencia, Lucio abrió otra. ¿Es también el peyote el protector de Carlos?, preguntó Eligio en tono de broma. Fin de la parte 3. Bueno, escúchenos. Y... bueno, yo qué sé. Escúchenla ya. Se lo libre.